Controversias. Mormonas. Hola, una semana más, mis estimados oyentes. Antes de nada, de nuevo renuevo mi repulsa a la guerra entre Rusia y Ucrania, así como a todas las guerras. Hoy con este programa doy comienzo al primero de 4 temas basados en los orígenes. El primero, el de hoy, es inevitable que sea sobre Jesús, y digo Jesús y no Jesucristo por causas muy obvias que comprenderéis si permanecéis fieles hasta el final de este presente vídeo. El segundo versará sobre los evangelios, el tercero sobre Pablo de Tarso y el cuarto y último sobre el origen del cristianismo. Bueno, son muchos los que me han preguntado si alguna vez voy a ser lo suficientemente valiente como para mostrar mi rostro al mundo. Sí, no queda ya mucho para que podáis verme y oírme abiertamente. Es más, hoy os hablo con mi voz natural, sin distorsionarla, poco a poco. Mis estimados oyentes. Bueno, cuando se habla y trata sobre este personaje mundialmente conocido como lo es Jesús de Nazaret, hay que diferenciar en nuestro caso el Jesús histórico y al Christos, así es como se denomina en su lengua original. Cristo para nosotros, y juntando ambos nos da Jesucristo. Cristo significa el ungido, y también conocido también como el Mesías, pues si alguno desconocía su significado. Hablar de Jesús, aunque sea solo en un aspecto histórico, conlleva tratar o tocar demasiada materia, por lo que procuraré hacer un resumen lo más acorde a las circunstancias y que a la vez pueda ilustrar y dibujar cómo era la figura de ese hombre, al que denominaremos el Jesús histórico. Luego disculpen si no ocupo todos los aspectos que a mí me gustaría, pero eso sería ya en programas posteriores si así la audiencia lo pide o sugiere. Sí, porque la verdad es que hablar sobre Jesús de Nazaret podía estar bastante tiempo. Porque siempre puedes hablar, se pueden tratar incluso de Jesús en Egipto, la infancia de Jesús o la supuesta infancia de Jesús que se puede encontrar en el Evangelio de la infancia de Tomás, etc. Sí, puede haber mucho. Pero bueno, entremos en materia. Gises Tamás, un líder o un apóstol, aunque creo, miembro de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días, un erudito en la materia teológica de su día, ya falleció hace mucho tiempo. En su libro Jesús el Cristo expone en su prefacio la amplitud del tema presentado en esta obra, queda expresado en la portada. Se verá desde luego que el autor se ha desviado del curso que usualmente toman aquellos que escriben sobre la vida de Jesucristo, que, por regla general, empieza, por supuesto, con el nacimiento del niño de María y concluye con la ascensión del crucificado y resucitado Señor desde el Monte de los Olivos. El material incorporado en estas páginas, además, es decir, estamos hablando de su libro Jesús el Cristo, además de la narración de la vida del Señor en la carne, comprende la existencia y actividades del Redentor del mundo en su estado preexistente. Las revelaciones y manifestaciones personales del glorificado y exaltado Hijo de Dios durante el periodo apostólico de la antigüedad, así como en tiempos modernos, la cierta proximidad del segundo advenimiento del Señor y futuros acontecimientos predichos, todo ello de conformidad con lo que las Santas Escrituras declaran. No me cabe la menor duda de la inteligencia del señor Tamás, la verdad es que sí que era bastante inteligente y un erudito en cuestiones de las escrituras, ya que muy bien sabía y a la vez prudentemente usaba el título de su libro como Jesús el Cristo, lo cual indica, si sabemos leer entre líneas, que él conocía perfectamente, ya que no es algo nuevo, algo que se haya descubierto ayer mismo, que existen dos Jesús, el histórico y el bíblico, Cristos, y al hacerlo intenta unificar los dos para solo mostrarnos el que él, como miembro de la Iglesia Santa de los últimos días, quiere que creamos, desea que conozcamos. Una falacia en mi consideración usar semejante título con el fin de engañar a los lectores
personas miembros de la misma iglesia a la que él pertenece, la mayoría, por no decir todos, pero siempre habrá excepciones, individuos que no son miembros de la Iglesia Santa en los últimos días. Es decir, él intenta, digamos, convencer tanto a miembros como a no miembros de una falacia. Continúa diciendo en su libro el señor Tamás: con respecto a quién fue y lo que fue, existen disensiones muy graves que dividen las opiniones de los hombres, y esta divergencia de conceptos y creencias es más notable en esos asuntos considerados como de importancia mayor. Los testimonios solemnes de millones que han muerto, así como de millones que viven, unidamente lo proclaman divino, el Hijo de Dios viviente, el Redentor y Salvador de la raza humana, el Juez eterno de las almas de los hombres, el escogido y ungido del Padre, en una palabra, el Cristo. Hay otros que niegan su divinidad, pero al mismo tiempo ensalzan las cualidades sobresalientes de su naturaleza humana, inimitable y sin paralelo. Es decir, con esto el señor Tamás deja bien claro que él se conocía y era consciente de que ya en el siglo XIX empezaron a hacer estudios acerca de Jesús como Jesús el de Nazaret, es decir, Jesús histórico, y no como Jesús el Cristo. Empezaron ya a aparecer eruditos que manifestaban que Jesús histórico es muy diferente de Jesucristo que conocemos y que vamos a estudiar el día de hoy. Es decir, era muy listo. Es decir, este señor Tamás sabía perfectamente que había que diferenciar las dos personas, el histórico y el divino, pero él no quiso, porque él era miembro de la Iglesia del Santo de los Últimos Días y no quería, necesitaba que la gente permaneciera en la Iglesia y no se fuera. Pero bueno, vamos a continuar. Para el estudiante de historia, este hombre entre los hombres ocupa el primer, principal y único lugar como personalidad dirigente en el progreso del mundo. Nunca jamás ha producido el género humano un director de igual categoría. Considerado únicamente como personaje histórico, es singular, juzgado por las normas de estimación humana. Jesús de Nazaret supera a todos los hombres por razón de la excelencia de su carácter personal, la sencillez, la belleza y valor genuino de sus preceptos y la influencia de su ejemplo y doctrina en el progreso de la raza humana. A estas características distintivas de grandeza extraordinaria, el alma devota cristiana añade un atributo que sobrepuja en gran manera la suma de todos los demás, a saber, su origen divino y la realidad eterna de su dignidad como Señor y Dios. Pues no, señor Tamás, para el estudiante de historia, o sea, yo y muchos otros y otras, a estas características distintivas de grandeza extraordinaria, el alma devota cristiana añade un atributo que sobrepuja en gran manera la suma de todos los demás, a saber, su origen divino y la realidad eterna de su dignidad como Señor y Dios, que usted menciona, no son ciertas, ya que, como vamos a exponer en este programa, Jesús no era Cristo, es decir, él nunca dijo ni se colocó la medalla de ser Cristo. Jesús era judío y murió como tal, rabino para más señas, y rabino ilustre, un rabino que se hizo a sí mismo, ilustre, lo cual quería decir, a diferencia de cómo nos lo dibuja el mundo, vestía como rabino y actuaba como tal, y, lo que es más importante, cumplía con la ley mesiánica como buen judío que era y fue. Por esto último dejo de usar la palabra del señor Tamás en su... Con esto último dejo de usar las palabras del señor Tamás en su libro Jesús el Cristo, pero considero importante para el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Afirmamos, basados en la autoridad de las Santas Escrituras, que antes de nacer en la carne existía con el Padre el ser conocido entre los hombres como Jesús de Nazaret, y como Jesús el Cristo entre todos los que reconocen su divinidad, y que en el estado persistente fue escogido y ordenado. Esto es del libro Jesús el Cristo, y fue escogido y ordenado para ser el único Salvador y Redentor de la raza humana. La persistencia como elemento esencial de la preordinación queda indicada
y comprendida en esta, de modo que las escrituras que tratan un asunto guardan afinidad con el otro. Por consiguiente, en esta presentación no se intentará segregar la evidencia en lo que respecta a su aplicación particular, ya sea la persistencia de Cristo o a su preordinación. A fin de justificar sus palabras, mencionando a Juan el teólogo y los escritos de este en Apocalipsis o libro de las revelaciones para algunos, debéis entender que el que pasa hambre con pan sueña, es decir, al no tener otro modo de justificar la persistencia de Jesucristo, usa lo único que tiene a su mano, sin meditar ni pensar si esas palabras concuerdan con la realidad histórica de sus escritos. Es decir, se crea su película, un Jesucristo que existía en la persistencia, que fue preordenado, que fue mandado a la tierra para salvarnos, que era hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero vamos allá. Pero aclararemos de inmediato, a fin de evitar malentendidos, que se entiende exactamente por existencia histórica de Jesús de Nazaret. La vida y muerte del Hijo de Dios hecho hombre, la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de Cristo, sus innumerables proezas como taumaturgo, curaciones milagrosas de enfermos e inválidos, exorcismo, multiplicación de los panes y peces, transustanciación, transfiguración, etcétera, etcétera. Por supuesto que no. Todo eso pertenece al reino de la fe cristiana y su frondosa mitología. Por existencia histórica de Jesús de Nazaret se entiende la vida y muerte verídicas de Yeshua min Nazaret, es decir, Jesús de Nazaret en hebreo, el rabí de Galilea, crucificado por el prefecto romano Poncio Pilato a instancia del Sanedrín en el año 33, durante el reinado del emperador Tiberio, es decir, el núcleo histórico real de la leyenda del Nazareno, su esqueleto factual despojado de toda, es decir, es esqueleto factual, pero no quiero poner palabras técnicas que quizá algunos no entiendan. Entonces, es decir, su esqueleto despojado de toda su carnadura cristológica, es decir, toda esencia cristiana y soteriológica, es decir, y divina. En suma, la historia auténtica del más famoso de todos los pretendientes mesiánicos, aspirantes a Mesías, del pueblo judío, haciendo a un lado deliberadamente las mistificaciones metafísicas y misteriosas de Pablo de Tarso y Juan el Evangelista, y del inmenso corpus teológico que se fue sedimentando sobre ellas a lo largo de 2 milenios. Es decir, estas palabras técnicas provienen del gran erudito, porque es un erudito en la materia, aunque él no lo reconoce como tal, que es el catedrático de filología antigua, etcétera, etcétera, que es el señor Antonio Piñero. Mucho de lo cual me baso al crear y hablar sobre este tema. El nombre real de Jesús es Yeshua ben Yosef, que traducido es Jesús, Yeshua, hijo, el Ben y de José, Joseph. Es decir, en árabe es típico, es decir, cuando se dice eso, Mustafa ben Ali, eso, Ben es hijo de. Es decir, esto en genealogía está muy bien. Bueno. Ese gran historiador llamado Fernando Bermejo dijo en una ocasión en relación al tema que estamos tratando: Jesús, que era judío y había sido educado en el judaísmo, no dijo nada que no pueda explicarse por el judaísmo mismo. Vamos a contar qué hay detrás de la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad, pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo. Traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. ¿Ves lo que yo he dicho? Que Cristo significa ungido y Mesías. La primera pregunta que debemos hacernos es si desde el punto de vista científico se puede demostrar su existencia. La respuesta es sí.
Sabemos que nació en tiempo de Octavio Augusto, que gobernó entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo, y que murió en tiempo de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y si estamos hablando de hace más de 2000 años, como podemos saber, que Jesús de Nazaret fue real, pues sobre todo gracias a los testimonios escritos y a la arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen de él diferentes autores. Vamos a comentar las que hacen dos historiadores no cristianos de la antigüedad, Tácito y Flavio Josefo, décadas después de su muerte, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse por el mundo. Tácito habla de él en sus anales, en una crítica al gobierno de Nerón, que fue del 54 el gobierno de Nerón, que fue del 54 al 68 después de Cristo. Dice lo siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento la fatal superstición, irrumpió de nuevo no solo Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli. En la metrópoli, decía, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Se ve que Tácito no tenía muy buena opinión de sus compatriotas romanos, pero, además, el texto prueba la existencia ya en el año del gran incendio de Roma bajo el gobierno de Nerón de un grupo de seguidores de un tal Cristo. Es muy importante porque nos dice que el nombre de cristianos viene de Cristo, que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador de Judea, Poncio Pilato. Ahora veamos el testimonio de Flavio Josefo, un judío de familia noble en la primera revuelta judía. Fue hecho prisionero por los romanos, que curiosamente más tarde le concedieron la ciudadanía a Flavio Josefo. El texto en el que habla de pasada sobre Jesús es conocida como el Testimonio Flaviano y pertenece a su obra Antigüedades de los Judíos. Se sabe que el Testimonio Flaviano ha sido copiado y reescrito a lo largo de los siglos, y se piensa que los copistas cristianos le fueron añadiendo palabras al texto. Es lo que en el mundo de los historiadores se conoce como interpolar. El conservado viene a decir: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además, era el Mesías, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que no son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. Bien, para aquellos que no lo sepan, o sí, porque si alguno me está siguiendo desde el principio, cuando yo traté acerca de la carta de Jeremy Renner, hablamos al principio sobre el libro de Mormón, que el libro de Mormón estaba copiado mucho de la Biblia, y en la Biblia es decir, se interpolaba, se ponían cosas o se añadían frases, palabras, etcétera, etcétera, y estas venían en cursiva, así se sabía que era añadido. Bueno, pues en la época que estamos hablando del testimonio de Flavio Josefo, el testimonio de Flavio Josefo, es decir, pasaba igual, es decir, este testimonio fue pasando, se fue copiando y se fue añadiendo, y muchos eran ya cristianos, había pasado, es decir, la copia había pasado ya mucho tiempo de una a otra, entonces ya habían aparecido los evangelios, entonces lo acoplaban acoplaban unas creencias dentro de este testimonio flaviano. Bien, ahora vamos a ver cómo sería en realidad, en teoría, entre comillas, lo que de verdad escribió Flavio Josefo. Aunque la mayoría de los historiadores piensan que Flavio Josefo realmente escribió
Esto es lo que piensan que es lo que escribió, a diferencia del otro. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Sí, ¿veis? Es más corto y yo considero que esto es lo que de verdad escribió Flavio Josefo y no lo anterior, que se añadió. Pues se nota que se añadieron mucho porque, a buen entendedor pocas palabras basta. Debemos tener en cuenta los textos de los historiadores de la antigüedad, pero no es bueno creernos todo lo que nos cuentan como una verdad absoluta, ya que fueron copiados y traducidos muchas veces, y puede que se añadieran interesadamente palabras nuevas a sus escritos. Bueno, ya tenemos varios testimonios de dos autores no cristianos que nos hablan sobre Jesús. A esto añadimos otra prueba, en este caso arqueológica, de los elementos que rodean a la época en la que vivió la figura central del cristianismo. En el anfiteatro de Cesarea, una ciudad romana que está en la costa de Israel, se ha encontrado la conocida como Piedra de Pilato y tiene una inscripción en la que se dice que Poncio Pilato construyó un edificio en honor al emperador Tiberio en esa ciudad. Ahora debemos aclarar que la transmisión histórica de su figura ha sufrido a lo largo de tantos años muchas transformaciones, cosa que tomamos como originales del cristianismo. Se fueron estableciendo a lo largo de los siglos, muy lejos ya del tiempo en el que vivió el auténtico Jesús. Veamos las más curiosas. La formación del canon será gradual, pero será en el año 325 cuando los obispos convocados por el emperador Constantino de Nicea dan forma a una doctrina oficial para el cristianismo. El evangelio significa buena noticia. Sí, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Los evangélicos son textos escritos bastante después de la muerte de Cristo. Hay 4 canónicos y muchos otros apócrifos. Los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son un conjunto de pequeños relatos o colecciones independientes. Unos se inspiran en los otros y en numerosas ocasiones se contradicen entre sí. Recogían dichos o hechos de Jesús y fueron escritos y agrupados entre el año 60 y el 110 de nuestra era, es decir, después de Cristo, es decir, mucho después de la muerte de Cristo, por personas que no le conocieron directamente. Aún así, son muy valiosos porque nos transmiten a un Jesús de Nazaret, lejos de la divinización posterior a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que tenía hermanos, como el Mateo, como se puede ver en Marcos 6.3, que se enfadaba como el ser humano que fue, Mateo 21.12, que llora porque su amigo Lázaro ha muerto, Juan 11.35, o que se desespera en la cruz, Marcos 15.34. En los evangelios abundan las referencias a que Jesús tuvo hermanos y que estos hermanos se llamaban Santiago, José, Simón y Judas, además de 2 hermanas cuyos nombres desconocemos. Santiago, uno de los testigos que vieron a Jesús resucitado, se convertirá en uno de los pilares de la comunidad cristiana de Jerusalén tras la muerte de su hermano Jesús. La Iglesia también ha interpretado el término hermano como hermanastro, pudiendo ser esta persona fruto de un matrimonio anterior de José, es decir, el padre de Jesús, de Nazaret. No hay ninguna fuente fiable desde un punto de vista histórico que nos describa el aspecto que tenía Jesús, como todos lo solemos imaginar, joven, delgado, de pelo largo y castaño, etc. Hasta finales del siglo IV no encontramos en las catatumbas de Comodilla en Roma a una representación que se ajuste a esa descripción que curiosamente está inspirada en filósofos paganos o incluso en uno de los más importantes dioses romanos, Júpiter. Y en la época de Jesús la norma era llevar el pelo básicamente algo corto, no mucho, pero algo corto. El uso de la cruz como símbolo del cristianismo también es posterior. Los primeros cristianos usaban símbolos como el pez
o el ancla que les servían para identificarse entre sí. La primera representación que conocemos del símbolo de la cruz es la del famoso grafito de Alexamenos, probablemente del siglo I, en el que se representa a un hombre con una cabeza de asno crucificado en una cruz. Debajo de él hay otro con el brazo levantado y un texto que dice con ironía: Alexamenos adorando a su Dios. Hasta el siglo III no se empieza a usar la cruz como símbolo del cristianismo y hasta la Edad Media no aparecen las primeras cruces con Jesús incluido. El establecimiento de la fecha de nacimiento de Cristo, que siglos después de su muerte fue fijada en el año del 24 al 25 de diciembre, no es cierta. Jesús realmente no nació en esas fechas, en ese día. Ni siquiera en los evangelios se menciona sino por su cercanía con el solsticio de invierno, siendo este día muy importante en muchas religiones de la antigüedad. Por ejemplo, en Roma, el día 25 de diciembre se celebraba la fiesta romana del sol invicto. Con respecto al lugar de nacimiento, también hay dudas. La creencia popular es que Jesús, cuya familia era de la aldea de Nazaret, en la región de Galilea, nació de camino a Judea, en un pesebre de Belén, lugar de origen de José y del antiguo rey David. El motivo del viaje era que José, al ser natural de Belén, debía inscribirse en el censo fiscal como romano del reino de Judea. Sin embargo, en esa época, Judea aún era un reino cliente, pero independiente de Roma, que tenía su propio rey, Herodes. Por lo tanto, es raro que sus habitantes necesitasen inscribirse en ningún censo porque no pagaban impuestos a los romanos. Seguramente Jesús nació en Nazaret y no en Belén, pero en dos de los evangelios, Lucas y Mateo, se dice que nació en Belén, probablemente para ajustarlo con la vieja profecía de que Jesús debía nacer en Belén. Y tú, Belén, pequeña ciudad, pequeña entre todas, etcétera, etcétera. Bueno. Otra cosa que no cuadra mucho con la arqueología es la disposición de los llamados santos lugares de Jerusalén. La mayoría fueron fijados por Helena, la madre del emperador Constantino, que es la patrona de los arqueólogos. En teoría se corresponde con los lugares en los que se desarrolla la vida y muerte de Jesús. Sin embargo, Helena no tiene en cuenta que Jerusalén había sido reformada totalmente por el emperador Adriano tras los destrozos de la Segunda Guerra Judeo-Romana y que los lugares santos que ella quería encontrar en sus excavaciones no se correspondían en realidad con los lugares en los que originalmente se había desarrollado la vida de Jesús. Por ejemplo, el Via Crucis. El peregrinaje actual sale de la fortaleza Antonia y se dirige hacia el monte Calvario. Sin embargo, es muy posible que Jesús fuera juzgado en el antiguo palacio de Herodes, sede del pretorio que se encuentra en otra zona de la ciudad debajo del barrio armenio, siendo el itinerario hacia el monte Calvario totalmente diferente. A veces la culpa moral de la muerte de Jesús ha recaído sobre los judíos, pero Jesús fue crucificado y eso era una condena romana habitual para la sedición y la traición, no específica para los cristianos. Los judíos y el órgano que los dirigía el Sanedrín no tenía el poder de condenar a muerte y como mucho podrían haber ordenado una lapidación y no es el caso. Por eso hay que aclarar que el Sanedrín acusó a Jesús ante el prefecto Poncio Pilato, que en nombre de Roma lo juzga y lo ejecuta. El nazareno se había ganado el enfado de los romanos por ser un agitador político. Es más, los eruditos judíos señalan que nunca hubo juicio ante el Sanedrín. Así que si aparece en los evangelios es que fue una invención y digamos una invención histórica, no real. Lucas nos lo cuenta. Entonces comenzaron a acusarlo y dijeron a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César, diciendo que el mismo es Cristo un rey. Lo cual no es cierto. Si recordad las escrituras, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, no prohibió pagar impuestos. Con respecto a la tumba, Jesús fue ejecutado por la justicia. Fue ejecutado por la justicia.
no se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que cuando se llenaban eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso, es decir, en esta fosa común. Y ahora vamos a desmitificar otro digamos, hecho histórico que aparece en los evangelios. El funcionario encargado de su enterramiento fue José de Arimatea, que en el Evangelio de Marcos es el más antiguo según los expertos y que analizaremos en el próximo programa. Describe como un miembro respetado del Sanedrín, no como un seguidor de Cristo. Entonces sería lógico pensar que José de Arimatea era simplemente el funcionario encargado de dar sepultura en una de esas tumbas a Jesús después de su muerte. En cuanto a la resurrección y a la posterior ascensión de Jesús, hay una tesis aceptada por los especialistas bíblicos. Al no tener acceso al cuerpo, fue muy difícil para sus seguidores, pasados los años, aceptar su muerte y no solo poder venerar un sepulcro vacío. Además, la resurrección de las almas era una creencia muy arraigada en las religiones del Mediterráneo. En los primeros evangelios se le resucita en espíritu, pero después el relato se va enriqueciendo hasta acabar apareciéndose corporalmente a sus seguidores. Esto pudo plantear un problema y como recurso es posible que se añadiera a posteriori la ascensión de su cuerpo al lado de Dios, en recompensa por su sacrificio. Y ya para acabar, no el tema, sino este punto que estamos tratando, y ya para acabar hay que recordar lo importante que es saber separar lo históricamente comprobable de lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Lo primero, aunque sea más los interrogantes que la certeza, nos ayuda a conocer al Jesús de Nazaret que vivió en el siglo I. Lo segundo es una cuestión de fe religiosa. ¿Se cree o no se cree? Admito de buen grado que el panorama documental concerniente a la historicidad del Galileo, y de Jesús de Nazaret, y a su actuación mesiánica dista de ser óptimo incluso para los parámetros forzosamente menos pretenciosos de la historiografía antigua. Una palabra, como no estoy acostumbrado a decirla, pues me trabo. Puesto que hay un sinfín de realidades históricas de la antigüedad mucho mejor documentadas, cuantitativa y cualitativamente hablando. Las relaciones diplomáticas entre las monarquías del cercano oriente durante el siglo XIV a.C., el reinado del faraón Ramsés II, las guerras médicas, las campañas militares de Alejandro Magno, la conquista romana de las Galias, el principado de Augusto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es preciso reconocer también que aquel panorama tampoco es tan catastrófico como algunos lo pintan, siempre dentro de los parámetros de la historiografía antigua, dado que hay un sinnúmero de personajes y acontecimientos antiguos, de los que nadie duda que haya existido, cuyo nivel de cobertura documental es análogo al de la vida y muerte del Rabí, Jesús de Nazaret, o incluso inferior, en ocasiones muy inferior. ¿Cuánto sabemos en detalle, por ejemplo, del colapso de la civilización micénica a la colonización vikinga del litoral canadiense y el éxodo británico al noroeste de la península ibérica? Muy poco, casi nada. Con seguridad, menos de lo que sabemos del nazareno y su trayectoria biográfica. Sí, ya sé, soy consciente que muchos replicarían: ¿cómo es posible que no se haya encontrado ni un solo testimonio contemporáneo independiente de un personaje absolutamente tan extraordinario como Jesucristo? ¿Cómo se explica que no haya ninguna fuente coetánea judía o gentil que nos hable de su milagroso nacimiento, de sus numerosos prodigios taumatológicos o la vista de tantos de su sorprendente resurrección y ascensión? ¿Cómo se entiende que los diversos autores latinos, griegos y judíos que vivieron en el Imperio Romano durante los 2
primeros tercios del siglo I y que registraron sucesos de esa época, nada nos digan acerca del Galileo y su contemporáneo mesiánico. Ante todo, una vez más, hay que diferenciar el Cristo de la fe del Jesús de la historia. El debate historiográfico serio, científico, en torno a la historicidad del Nazareno, descarta de antemano la veracidad posible de todas elucubraciones teológicas, es decir, de todos los conocimientos teológicos que con posterioridad a su muerte se mantuvo Pablo de Tarso, Juan el Evangelista y sus continuadores. Por ende, queda excluido a priori por inverosímiles los numerosos aditamientos geográficos ex post facto que coaron el legendarium cristológico y soteriológico de la Iglesia. Es decir, Antonio Piñero, usando palabras es increíble. La maternidad virginal de la María, es decir, con esto quiere decir que, por ende, voy a traducir lo que digo, por ende quedan excluidos a priori aquellas todas creencias que se mantienen bajo la creencia de Jesús y Cristo, es decir, la maternidad virginal de María, la divinidad y la divinidad de Jesús, el poder salvífico de su sufrimiento, es decir, y muerte en la cruz, el portento de su resurrección, ascensión y demás mistificaciones metafísicas y físicas. Bueno, vamos ahora a tratar el oficio de Jesús. 1. Fue carpintero como su padre. Y hay escrito que dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Marcos 6:3. Y en Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? José era de oficio carpintero, y no dice las escrituras, y no hacía otra cosa de madera sino yugos de bueyes, arados, instrumentos para remover la tierra y otros ásperos, otros utensilios de labranza, y fabricaba también cavas de madera. Y sucedió que cierto joven le encargó que le hiciera un lecho de 6 codos. Mandó José a su ayudante que cortara la madera con la sierra según las medidas dadas, pero no se adaptó a lo señalado, sino que hizo un travesaño más corto que el otro. Comenzó José a discurrir inquieto qué tendría que hacer ante tal situación. Cuando Jesús lo vio tan seriamente preocupado como que no encontraba solución al caso, se dirigió a él en tono de consuelo diciendo: ven, sostengamos los extremos de ambos maderos, unámoslo uno con otro, los igualamos y lo traemos hacia nosotros. Así podremos hacerlos iguales. José obedeció a lo que mandaba Jesús, pues sabía que podía hacer cuanto quisiera. Tomó José los extremos de los maderos y los apoyó en la pared junto a él. Jesús sostuvo otro extremo de los maderos, tiró del más corto y lo igualó con el madero más largo. Y dijo a José: vete a trabajar y cumple con el encargo. José cumplió lo que había prometido. El Evangelio de San Mateo 37:1-2 y luego en todos los Evangelios 234. Es decir, esto son escritos aparte de los que aparecen en la Biblia. Luego, en otro lugar dice: los vecinos de la ciudad hacían llamar muchas veces a José, el carpintero, para encargarle labores de madera como puertas, marcos y cajas. Su hijo Jesús lo acompañaba a donde quiera que fuese, y siempre que José lo necesitaba para alargar, acortar, ensanchar o estrechar, ya fuera de un codo o un palmo, Jesús extendía su mano hacia el objeto y éste se acoplaba a la medida, sin que José tuviese que hacer nada con sus manos. José era muy diestro en su profesión. Cierto día lo mandó llamar el rey de Jerusalén y le dijo: deseo que me hagas un trono que se ajuste al espacio en que me siento.
A lo que José le respondió: sus deseos son órdenes, y permaneció en el palacio del rey 2 años hasta que finalizó el encargo. Colocó el trono en el espacio previsto y constató que le faltaban 2 palmos de cada lado. El rey se enfureció con José y no volvió a probar bocado del disgusto. Entonces Jesús le preguntó: ¿qué te ocurre, José? Se te había peinado y más delgado. Y José le respondió: es que he echado a perder el trabajo que he estado haciéndole al rey durante 2 años. Díjole Jesús entonces: no te apenes ni te alarmes, más bien agarra tú de un extremo y yo del otro, y reparemos lo que has echado a perder. Cooperaron para ratificarlo y el trono se ajustó a las medidas del lugar. Los presentes se asombraron por este prodigio y alabaron a Dios. Respecto a la madera de aquel trono, era de aquella que databa de la época de rey Salomón, hijo de David, que era de gran calidad. Y esto está en el Evangelio Árabe de la Infancia 37-39 y todos los Evangelios 277. Bueno, y hay quien dice que era tintorero, es decir, que tenía la ropa. Dios es un tintorero, al igual que los buenos tintes denominados auténticos, solo se desvanecen con las cosas tenidas con ellos. Así ocurre con los que Dios ha tenido, puesto que son tintes, son inmortales. Ellos se vuelven inmortales gracias a sus colores. Ejemplo de Felipe, Tratar 61, 1:20. En todos los Evangelios, número 43, página 494. El Señor entró en la tintorería de Leví, tomó 72 colores y los vertió en la tinaja. Los sacó todos blancos y dijo: de este modo, como tintorero, vino el Hijo del Hombre. Lo mismo que el anterior, solo que en la página 496, en todos los Evangelios, número 54, 496. Y luego también en el Evangelio Armenio de la Infancia 35, y en todos los Evangelios 276 a 77, nos dice: un día, cuando Jesús caminaba por la callejuela de la ciudad con sus jóvenes amigos, entró en la taberna de un tintorero de nombre Salem, donde había muchos paños de vecinos para teñir. Jesús los cogió todos y los introdujo en una tinaja de índigo. Al llegar Salem de su casa y percatarse de que las vestimentas se habían echado a perder, puesto que quería haber tenido cada pieza de un color distinto, se enfadó con Jesús y le dijo: hijo de María, ¿qué has hecho? En menudo lío me has metido. Y Jesús respondió: cada prenda que quieras cambiar de color, yo te la cambiaré. Y enseguida se puso a darle al tintorero cada prenda del color que éste le pedía. Por ello los judíos fueron testigos de aquel milagro y alabaron a Dios. Bien, idiomas de Jesús. Jesús sabía también griego. Los judíos decían entre ellos: ¿dónde va a ir este que nosotros no lo encontraremos? ¿Acaso piensa ir a la díaspora de los griegos y enseñar a los griegos? Evangelio de Juan 7:35. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Besaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Juan 12:20-22. Pregunta: ¿qué predicaba este Jesús histórico? Pues ni más ni menos que la venida del reino de Dios. Ni más ni menos. Es lo que predicaba, la venida del reino de Dios. Tal como nos dice, enseña ese maestro, profesor y catedrático y erudito Antonio Piñero, que Jesús es un judío se le nota en su religión. Tiene el mismo Dios que todos sus oyentes, el mismo, no hay diferencia. Cree en las mismas escrituras que todos sus oyentes y argumenta a partir de las escrituras. Tiene, además, las mismas creencias populares. Por ejemplo, el demonio es el causante de las enfermedades de la gente y hay que sacarle del cuerpo. Tiene las mismas prácticas de culto y rituales que el pueblo. Va a la sinagoga, como los demás. Porta lo que se conoce como filacterias, es decir, que tiene en el vestido unas cimbrias, es decir, una especie de borlas, conocido este objeto como tzitzit, es el nombre dado a los flecos del talit, que sirve como medio de remembranza de los mandamientos de Dios. Es decir,
le ponía las manos y era como, decir, tocaban las borlas para la oración, para acordarse de orar. Era un hombre totalmente judío, totalmente piadoso. Esto se debe observar que se menciona en el capítulo 5 de Marcos, cuando se acerca a la mujer enferma de flujo de sangre y le tira de una de las cimbrias. Se suma a los judíos que va a Jerusalén, celebra la Pascua, acepta las ofrendas. Jesús purificó el templo y lo hizo porque sabía que tenía un valor y se juega la vida yendo en contra de los mercaderes y cambistas que allí estaban en el templo. Blanco, en botella y sabe a leche, es leche. Judío, digo Jesús de Nazaret, el Jesús histórico era judío. Jesús fue un menestral, un artesano que vivió en el siglo I. Posiblemente este artesano robaba tiempo al sueño para leer y estudiar las escrituras. Copia seguramente que es más que probable que tenía acceso a ellas. Por cierto, para aquellos que son curiosos o les gusta conocer el significado de los nombres, os comentaré que Joshua significa Dios me salva. Sí, mismo significado que para el nombre de Josué. Por eso dicen cuando estudiamos, para los estudiosos del Antiguo Testamento, que Josué es sinónimo de Jesús, en el nombre, porque tienen el mismo significado. Es muy posible que Jesús de Nazaret en algunos momentos hiciera algún nazir, es decir, promesa, y con ello conllevó a causa que le quedase en la memoria de la gente, sus vecinos, amigos, familiares y demás, el sobrenombre o apodo, quizá tal vez alias, de Nazario. Lo que tenemos que tener claro es que Jesús de Nazaret sí que existió. El que no lo hizo es el conocido como Jesucristo. Jesús nació en Galilea, muy probablemente en Nazaret, y muy probablemente antes del fallecimiento de Herodes el Grande, en torno al entre 6 y 5 a.C., pero nada se sabe del día. Sobre la creencia que fue en Belén es un relato posterior. Mateo y Lucas disputan que el nacimiento fue en Belén, más movido por sus motivaciones, llamémoslas teológicas, aunque por la historia, es decir, dado que cuando ellos escriben ya están convencidos de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, y a su vez conocen la tradición de que el Mesías sería hijo de nadie y que por lo tanto sería de la localidad de donde debía proceder la familia de David, es decir, de Belén. Así que lo más lógico, ante toda duda, sería probablemente que tal vez naciese en Nazaret. Como ya he dicho, lo de Belén es una historia posterior y teológica, no histórica. Pero para aceptar y no equivocarnos, diremos que Jesús nació en Galilea y solucionado el problema o la cuestión. Pregunta que puede suscitar en la mente de vosotros, mis estimados oyentes. ¿Qué lengua o lenguas, qué idioma hablaba Jesús? Que hemos dicho un poco antes. Por su trabajo y la cercanía con otras regiones a causa del lugar donde vivía o residía, es más que probable que hablase, además del hebreo, el arameo, que era el idioma básicamente que hablaban allí, el arameo, en donde vivía Jesús de Nazaret, el griego, porque tenía vecinos, gente que hablaba griego, y latín por los romanos. Y había que aprenderse latín para poder entender a los romanos. Un tema a considerar es Juan el Bautista. ¿Era ciertamente primo de Jesús de Nazaret? Analicemos un poco al respecto. Lo que debe quedarnos bien claro es que las escrituras no nos lo dicen, no. Solo nos cuentan que eran parientes y como tal debemos considerarlos. ¿Fue Jesús de Nazaret discípulo de Juan el Bautista? Sin ninguna duda. La respuesta debe ser sí. Es más que posible que Jesús pasase unos meses o cierto tiempo con su pariente Juan el Bautista y que después se fue llevándose algunos seguidores de Juan, o que estos sin más se fueron con Jesús abandonando o dejando a Juan el Bautista. De esa forma y manera, por motivos que desconocemos ya que no nos es revelado, Jesús formó su propio grupo tras separarse de Juan. Entre los que siguieron se fueron con Jesús podemos contar a Andrés, Pedro, Natanael, también conocido como Bartolomé. En mi modesta opinión, lo que más destaca de este Jesús, yo diría que es la entereza, la finalidad bien clara que tiene
y cómo es absolutamente consecuente con todas sus ideas. Como de una manera asombrosa predica algunas ideas que han calado muy hondo en la historia de la humanidad. Entre estas historias cabe destacar las de amar a nuestros enemigos. Por supuesto que habría que caracterizarlo, eso es bien cierto. Pero el amor a los enemigos o la predicación de Dios que ama son verdaderamente unas cosas insólitas en el mundo grecorromano en el cual vive Jesús de Nazaret, lo cual causa que sea un personaje bien atractivo. Llegados a este punto, creo que se hace necesario hacer una especie de resumen de todo lo que hemos hablado hasta este momento. Los hechos de los que hemos estado hablando aquí comienzan aproximadamente en el año 6 a.C. Solo es una fecha aproximada, ya que ningún historiador puede ni osaría manifestar ni asegurar la fecha exacta, solo aproximada. Es más que probable que nazca en Nazaret o con mayor certeza en Galilea. Hasta el año 28 aproximadamente tienen lugar los años perdidos, de los cuales poco se sabe. Hacia el año 29 comienza su vida pública y muerte en la cruz, 3 años después. Tras la crucifixión y durante los 40 años siguientes, se va creando una tradición oral entre los primeros cristianos acerca de Jesús. Sus discípulos y seguidores narran los hechos y dichos de este Jesús de Nazaret en distintas regiones próximas a Jerusalén. Los evangelios se formarán en base a esta tradición oral que nos señala el marco cronológico o geográfico de lo que dijo o hizo Jesús de Nazaret, por lo que su reconstrucción se hace complicada. En esos años comienza a aparecer algunas fuentes escritas de las que no tenemos pruebas físicas, las conocidas por los historiadores como la fuente Q, que se hablará en el siguiente programa. Sobre el año 50, dicho de Jesús, este contiene dichos de Jesús y hechos, sobre todo en Galilea. Naturalmente, si tenemos testimonios de las primeras fuentes escritas, conservadas solo en copias de copias, lo que causa que en algunas se interpolen sucesos o hechos inventados. Ya hemos hablado de la interpolación, a través de los siglos. A saber, los 4 evangelios conocidos que datan desde el año 70 hasta el 100. Posteriormente, entre el 90 y el 110, aparece en los relatos de los historiadores como Flavio Josefo y Tácito menciones a Jesús de Nazaret. Por último, y aunque el canon o lista de obras sagradas del cristianismo ya estaba formada, se suceden numerosos evangelios apócrifos. Se trata de obras tardías que no aportan prácticamente nada sobre la vida de Jesús. En todo caso, confirma un aspecto de este que ya conocemos gracias a los evangelios canónicos. Es indudable que, ante 2 fuentes, las únicas herramientas que poseemos en casas, en mi modesta opinión, y tal como se presentan los acontecimientos, podemos entender la gran dificultad de acercarnos al personaje histórico, separando la realidad de lo fantasioso, movido por el deseo de ensalzar y magnificar el personaje hasta llegar a su divinización. Sabemos que muy probablemente tuvo con seguridad, siempre cabe la posibilidad de que tuviera más, 4 hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y 2 hermanas cuyos nombres desconocemos, no se sabe. Jesús, al igual que su padre José, era carpintero o maestro de obras. No existe nada que nos haga inclinarnos a creer que no lo era, creyendo así lo que nos dice al respecto los evangelios. Contaba con dotes carismáticas de sanación y exorcismo. Fue un discípulo de Juan el Bautista, con quien estaba emparentado y tuvo el mismo marco teológico, es decir, las mismas creencias. Es innegable que Jesús dejó a Juan y formó su propio grupo. Fue un sedicioso para el Imperio Romano, que lo crucificó como rebelde, muriendo cerca del año 30 en Jerusalén. Otro aspecto interesante de la personalidad humana de Jesús es la seguridad que tenía de sí mismo, lo cual no impide que en algunos momentos de su vida tuviese angustia, lo cual es muy normal, ya que eso mismo nos ocurre a todos los humanos, a todas las personas. No somos perfectos. Por ejemplo, tenemos la escena del huerto de Getsemaní, conforme el Evangelio de Lucas, cuando Jesús, que presiente de alguna manera iba a ser arrestado, va y elige a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se aparta de los demás
y después se aparta de los tres mencionados y se va a un lugar apartado a orar. Según Lucas, tiene un sudor de muerte, es decir, que de alguna manera suda un líquido parecido a gotas de sangre, y esto solo ocurre, según los expertos, en casos de extrema angustia. Jesús está tan angustiado que le pide a Dios, y eso sí que está en la oración, que si es posible, aparte de él, esa muerte tan terrible que él intuye que le va a ocurrir. A entender, Jesucristo es la mezcla de una teología denominada Cristo de la fe con una persona histórica. Jesús histórico existió, sí, cierto, al 100%, sí. ¿Jesucristo existió? No, no existió. ¿Por qué? Porque la teología es una ciencia humana, un pensamiento humano sobre Dios. Considerar a Jesús como un Mesías que está en el cielo, que forma parte de la divinidad, que está sentada a la derecha de Dios Padre, todo eso es teología y no es historia. El Jesús histórico es aquello que yo puedo, de alguna forma o manera, formar a base de estudiar mucho. La idea que yo puedo formarme a base de ese estudio y de la crítica de los instrumentos que la ciencia ha puesto en mis manos. ¿Qué instrumentos son estos? 1. Si Jesús fuera un personaje muy importante, habría dejado monedas, por ejemplo, que hablen de él y que prueben la veracidad y realidad de su figura histórica. No hay tal monedas. 2. La arqueología. La arqueología es a veces la única verdad histórica. De Jesús no tenemos restos arqueológicos. Ya la causa de ello, e idéntico motivo que el anterior, es que Jesús, en la época que le tocó vivir, no fue, digamos, una persona relevante, pese a tener un número considerable de seguidores, lo que causa que a su muerte se le trate como a uno más, y tal como hemos descrito casi al principio de este programa, cuando hemos hablado de José de Arimatea, es decir, que le fue enterrado posiblemente en una fosa común. Es decir, que acabase en una fosa común, quiero decir. Tercero, lo que él escribió o qué es lo que otros escribieron de él o sobre él. Es decir, lo que escribieron aquellos que le conocieron o estuvieron cerca de él, conocían su vida y lo que le dijo a la gente. Debemos recordar que en la época de Jesús estaba terminantemente prohibido, y no por ley, más bien era por tradición, que todo aquello que se comentara sobre la ley, y Jesús no hacía otra cosa que hacer saber a la gente lo que él pensaba, esto es el reino de Dios. Según la ley, discutir de la ley con sus colegas, fariseos, etc., se permitía solo como comentario. La ley solo podía ser oral, porque si tú lo ponías por escrito, se consideraba escritura, digamos, como sagrada, es decir, escritura de fe. Y por ende se consideraría que estaba lo escrito al mismo nivel que una escritura sagrada. Era ley escrita, que ningún rabino escribiese nada, y eso se mantuvo durante 200 años aproximadamente tras la muerte de Jesús. El mensaje de Jesús, aunque es evidente que la plática de Jesús está dentro de los esquemas teológicos, sociológicos y filosóficos del judaísmo, Jesús, con su genio religioso, hizo hincapié en aspectos ya conocidos de la teología judía, haciéndolos novedosos. El núcleo de su mensaje fue la inmediata venida del reino de Dios, siguiendo las enseñanzas de su maestro Juan el Bautista, con la exigencia de un cambio de vida más radical para entrar en él. Para Jesús, el reino de Dios era algo futuro, algo que aún no había sucedido, a pesar de que algunos digan que este reino, según Jesús, estaba ya presente en el corazón del hombre a causa de su venida. El reino de Dios no será meramente espiritual, sino que tendrá lugar primero en la tierra. Su símbolo es un gran banquete, estableciendo la justicia, solo luego tendrá su plenitud en el cielo. El concepto de Jesús de la pureza ritual, sin rechazarla, no se fijó en lo exterior, sino en el interior del hombre, de donde proceden los actos y pecados que hacen al hombre verdaderamente impuro. Jesús exaltó la bondad de Dios como Padre y la filiación divina del ser humano. Insistió en la radicalización de la ley de Moisés, exigiendo un cumplimiento más firme y esencial. Extremó la idea del amor a los enemigos, proclamando un concepto del prójimo más amplio. La imitación de Dios en su aspecto de amor a los demás será aquello
que pueda salvar al ser humano en el juicio. Sin duda alguna, Jesús atrajo a las gentes porque era un sanador y un exorcista. Eso no cabe en la menor duda, es decir, arrastraba a las multitudes. Ahora bien, no se podían arrastrar a las multitudes de Israel solamente con eso, sino con el gran don de la palabra. A lo largo de todo el Evangelio hay testimonios continuos que creemos que no son falsos, en el que la gente se admiraba de la facilidad con la que Jesús explicaba las Escrituras al pueblo. Además, hoy día, en pleno siglo XXI, los judíos están de acuerdo en que las palabras de Jesús son probablemente la perla de la literatura judía del siglo I. Es cierto que los fariseos de la época empleaban el género parábola como una comparación, una semejanza, una metáfora para explicar algo con unas palabras que fueran poéticas o con una historia sencilla que se pudiese entender de manera fácil. Pero las parábolas de Jesús estaban tan llenas de gracia, son tan oportunas, tan precisas, que en mi modesta opinión, de la colección de palabras de otros rabinos, las de Jesús son las mejores. Así que podemos afirmar que Jesús era un rabino afamado, que atraía a las gentes por su predicación, por sus dones de sanación y por el exorcismo. Además, la muestra de que era un rabino está en esa continua discusión con los que creemos que eran sus colegas fariseos y con el pueblo explicándoles las Escrituras. Solo alguien que tenía una seguridad en sí mismo, porque el Evangelio dice que jamás había frecuentado Jesús una escuela de fariseos o una escuela de maestros de la ley o escribas, sino que era simplemente su estudio de la ley personal y que le había hecho tan famoso ante el pueblo. Por lo tanto, podemos calificar de rabino ilustre a Jesús. Pero una cosa, no están las sentencias de Jesús sobre la ley recogidas en la misma, es decir, esa selección de sentencias de rabinos sobre la ley de Moisés que se condensa en un libro en torno al 220, pero no por la falta de valor de las sentencias de Jesús como rabino, sino porque en ese momento había ya una gran pelea entre el judaísmo y el cristianismo. Estamos ya en el siglo III. Estoy seguro que si las circunstancias hubieran sido diferentes, las sentencias de Jesús se habrían pasado, costarían en la Misná. Mas por otra parte podemos decir que ese rabinato de Jesús tampoco contiene, aparte de la bella literatura y la buena explicación, tampoco contiene unas ideas absolutamente esenciales. No hay ninguna explicación de la ley de Jesús como rabino que no se encuentre de algún modo en otros paralelos rabínicos registrados en los diversos libros que se usaban, es decir, que tenemos que confesar que aun siendo un rabino ilustre y que se adelantó a su tiempo, al mismo tiempo no se salió de los cauces normales del rabinadio, es decir, del conocimiento del rabino. En definitiva, como hemos ido viendo, la evolución de las fuentes para conocer a Jesús a lo largo de los años posteriores a su muerte es la clave para comprender la dificultad de dar una imagen real de él y no la de un personaje divinizado. Estaba casado Jesús, tuvo hijos. Nada nos cuentan al respecto los evangelistas o los escritos, es decir, fuentes sobre ello. Lo cierto es que históricamente, por tradición, todo rabino para hacerlo tenía que estar casado. En el caso de Jesús de Nazaret, recordemos que es un rabino ilustre, esto es, se hizo a sí mismo, por lo que en él la tradición no tiene por qué cumplirse, pero de estar casado al comienzo de prédica, lo más plausible, lo más probable, es que su esposa se quedara en casa cuando él comenzó su andadura de predicación. Nada podemos afirmar en relación a los hijos, y este que os habla no va a arriesgar a soltar una posible falacia, y atendiéndome a la historia tengo que guardar silencio, ya que nada se sabe sobre ello. Jesús no fue el fundador del cristianismo, sino su fundamento y motivo de arranque, dado que su doctrina se enmarca claramente en el esquema conceptual y teológico del judaísmo. Ya desde finales del siglo XIX, que es lo que estaba hablando antes de que por qué James Tamar sabía
esto de Jesús histórico y el Jesús divino, sabemos perfectamente que Jesús no era cristiano. ¿Por qué? Sencillamente porque nunca pretendió fundar ninguna religión. Jesús se mantuvo absolutamente fiel al judaísmo. ¿Y cómo lo sabemos? La respuesta también es sencilla. Leyendo los evangelios. El Dios de Jesús es el Dios de Israel. Jesús jamás se consideró un hijo de Dios físico, real, lo cual es esencial para el cristianismo posterior. Jesús observaba las fiestas judías. Jesús observaba y se cuidaba de comer solo aquellos alimentos que la ley judía permitía, los alimentos puros, es decir, Jesús nunca predicó estrictamente: oye, tú, come el alimento que te plazca, desees. Es decir, Jesús no comía cerdo, entre otros animales. La discusión que hay en el capítulo 7 de Marcos es entendible perfectamente cuando se dice que Jesús purificó todos los alimentos, no como un dicho auténtico de Jesús de la historia, más bien como un comentario del evangelista. Por tanto, en líneas generales, si Jesús vive como judío, tiene la religión de judío, el Dios de un judío, no quebranta la ley judía, predica de igual forma y manera que el resto de los rabinos de su época, probablemente pertenece a una cierta rama del fariseísmo, una rama galilea de un fariseísmo un poco especial, distinto del fariseísmo de Jerusalén. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia, a raíz de los datos que tenemos de los evangelistas, pretende Jesús fundar una nueva religión, sino que vive y actúa y habla como un judío. Cierto es que murió por haberse proclamado el rey de Israel, y sí, al final se intentó instaurar un reino de Dios que es totalmente judío. Huelga decir que Jesús no fundó el cristianismo, y ello equivale a decir y entender por todo lo narrado y dicho hasta ahora que Jesús no era y nunca fue un cristiano. Tal y como señala el historiador español, Antonio Piñero, del cual mucho me he basado y he aprendido para poder redactar este programa y los subsiguientes, dice: la figura de Jesús es lo suficientemente impresionante como para dedicarle una vida entera de estudio, tanto en sí misma como en el impacto que ha causado a lo largo del tiempo en diferentes generaciones. Jamás a un judío del siglo I, después de la inmensa derrota en la guerra contra Roma, cuyo resultado fue en el Imperio Romano un notable odio a todo judío, odio mortal, se le habría ocurrido componer fantasiosamente un evangelio. Hacia el año 70, cuando todavía había gente viviendo que podrían haber conocido a Jesús, que presentara como Salvador del mundo a un judío, y muchísimo menos a un crucificado como sedicioso contra el imperio. Es innegable para quien conozca la época. Todo judío sabía que un Mesías tenía que haber sido un humano de carne y hueso, tocado materialmente por muchos. Jamás, nunca jamás se habría apuntado a un Jesús Mesías del que no le constatara al 100% que era un hombre corriente, luego tocado por la gracia divina. La hipótesis de un invento entre judíos y todos los evangelistas lo son, de que se crea literalmente una figura no de carne y hueso, es algo imposible hasta para el Dios más fanático. Jamás. En la época de la composición del primer evangelio, de Marcos, ya se discutía entre judeocristianos que creían en Jesús como Mesías y judíos normales que no creían sobre si Jesús era o no el Mesías. Pues bien, si Jesús no hubiera asistido, cualquier judío acto de discutir habría argumentado: oye tú, ¿para qué vamos a discutir si tu Jesús jamás existió? Nunca, nunca el judaísmo de ninguna época ha blandido ese argumento, sencillo y fácil para refutar la pretensión judío-cristiana de que Jesús era el Mesías. Si se estudia bien los evangelios precisamente por sus contradicciones y problemas, se verá que es absolutamente imposible la clasificación de esos evangelios por una persona y tampoco por un pequeño grupo. Es técnicamente imposible. Los evangelios tienen 1000 problemas, pero desde luego, tal como están, ni la inteligencia artificial podría haberlos fraguado como un puro invento literario. Y a propósito del texto de Flavio Josefo, Antigüedades 13, 63 al 64 y 20, 200,
que lean por favor lo que dicen los filólogos judíos, que han eliminado las interpolaciones cristianas y han dejado un texto original aparentemente aséptico, sí, presumible, pero es que describen con los vocablos los empleados por Flavio Josefo para otros sediciosos. En palabras de Puente Ojea, autor materialista y ateo, es razonable colegir, es decir, que ha existido realmente un personaje conocido históricamente por el nombre de Jesús de Nazaret, pero que jamás ha existido realmente un personaje con el apelativo de Jesucristo como supuesto Hijo consustancial de Dios, encarnado humanamente para realizar tareas de divinización en la tierra, finalmente resucitado y como tal aún hoy adorado por las iglesias cristianas. A mi juicio, es decir, de Puente de Ojea, la prueba mayor de que existió históricamente un hombre conocido después como Jesús de Nazaret o Nazareno radica en las invencibles dificultades que los textos evangélicos afrontan para armonizar o concordar las tradiciones sobre este personaje con el mito de Cristo elaborado teológicamente en estos mismos textos. Nadie se esfuerza por superar aporías derivadas de dos conceptos divergentes, sí, y contrapuestos del mismo referente existencial. Si dichas aporías y historias no viniesen de testimonios históricamente incuestionables. La imposibilidad conceptual de saltar de modo plausible del Jesús de la historia al Cristo de la fe constituye una evidencia interna, aunque aparentemente paradójica, de la altísima probabilidad de que haya existido un pretendiente mesiánico llamado Jesús, que anunció la inminencia de la instalación en Israel del reino mesiánico, de la esperanza judía en la promesa de su Dios. Ninguna otra prueba alcanza un valor de convicción comparable a los desesperados esfuerzos, a la postre fallidos para una mirada histórica crítica, por conectar el Cristo mítico de la fe con la memoria oralmente transmitida, de modo fragmentario, de un hebreo que vivió, predicó y fue ejecutado como sedicioso en el siglo I de nuestra era. Las contradicciones entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe son muchas, y no es esta la ocasión de enumerarlas. Baste este ejemplo. En diversos pasajes del Nuevo Testamento, Jesús es presentado como el Hijo de Dios nacido de una madre virgen por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, en dos pasajes, Mateo 1:17 y Lucas 3:23-38, se lo muestra como descendiente consanguíneo del rey David, a través de una larga lista genealógica patrilineal y paterna, que culmina en José, el marido de María, quien, se supone, no tuvo participación alguna en la concepción de Nazareno. También sabéis que María era descendiente de David. Es más, en la genealogía del Evangelio de Lucas se admite que a Jesús, al momento de comenzar su la predicación, se le consideraba hijo de José. Se trata claramente de elementos residuales del viejo mesianismo judío-cristiano, para el cual la ascendencia davídica de David por vía paterna constituía un rasgo fundamental de la mesianidad auténtica y legítima. Si los evangelios de Mateo y Lucas hubiesen sido redactados ex nihilo, sin precedentes solares que condicionaron su proceso de escritura, con seguridad no contendrían dos genealogías que, amén de ser extensas y superfluas, contradicen los axiomas estructurales de la naciente ortodoxia paulina. Ejemplos como este se podían citar a granel. No obstante, quisiera explicar en pocas palabras por qué razón resulta válido para quienes participan sin condicionamiento religioso de la búsqueda de Jesús histórico hablar de evidencia interna. Puente Ojea, Piñero y otros estudiosos exentos de compromisos fideístas consideran que si el mito de Cristo hubiese sido construido ex nihilo o desde la nada, sin ningún personaje histórico de referencia y solo a partir de diversas tradiciones religiosas y filosóficas provenientes del judaísmo y el paganismo,
tal como sostienen los mitistas, no adolecería de contradicciones internas tan numerosas y comprometedoras en aspectos capitales. Es evidente que los redactores del Nuevo Testamento tuvieron que vérselas con una tradición oral muy vigorosa y bien asentada, de modo que no era posible para ellos ningunearla y cimentarla desde cero o con una nueva revelación perfectamente subordinada a sus presupuestos teológicos, a sus creencias. Debieron, por el contrario, reelaborar con sumo esfuerzo dicha tradición persistente, adecuarla y acondicionarla laboriosamente a sus novedosos planteamientos teológicos o neumáticos, si queréis, dice Antonio Piñero. Y aunque hicieron un buen trabajo, no pudieron evitar que quedaran huellas de la antítesis radical entre la vieja fe judeocristiana y la emergente doctrina cristiológica y soteriológica, es decir, ya sabéis, de creencias de la fe, de Pablo. Dicho metafóricamente, no existe el crimen perfecto, y los bibliólogos modernos, es decir, los estudiosos, merced a un detectivesco análisis crítico-filológico, han logrado desconstruir todos y cada uno de los libros que integran el canon neotestamentario. Y con esto doy fin a este primer tema de Orígenes. Muchas gracias a todos y les espero la próxima semana con un nuevo programa. Soy Emanón, el profeta desconocido.